Cuando hablamos de documentos médico-legales, tenemos que tener primero conciencia de qué es un documento. Un documento únicamente es la transcripción de un hecho pasado, presente o futuro que nos va a dar el fiel testimonio de algún acto que nosotros hemos realizado. Cuando hablamos de documentación médica, hablamos específicamente de lo mismo. Es la redacción, pero de un hecho médico. Entonces, si cualquier acto médico que nosotros hagamos y lo traslademos a algún medio, sea físico, sea audiovisual, sea solamente de imagen, se convierte en un documento. Entonces, tendríamos que tener claro que los documentos médicos tendrían este carácter relacionados a los actos propiamente médicos o en el ejercicio de la profesión. Revisten este carácter primero la historia clínica, los certificados, los informes, las recetas, estamos hablando de las solicitudes o cualquier otro actuar que sea transcrito a un medio. Cuando hablamos de certificado decimos que este deriva de la palabra latina certificatio, que quiere decir o se interpreta como algo que es verdad o algo que es cierto. Entonces, certificado no es solamente que la confirmación de un hecho que se está describiendo en el documento. Cuando hablamos de certificado médico, hablamos que es la verificación escrita de un acto médico, en el cual es el fiel testimonio de la verdad del actuar del médico. Hablamos de la obligatoriedad de la extensión de los certificados. Sí, es de forma obligatoria que un médico tiene que extender este tipo de documentación a solicitud de un paciente. En cuanto a la normativa de confección, la literatura nos explica de que cualquier médico podría realizar un certificado médico en cualquier tipo de papel. Pero en la normativa boliviana nos dicen que nosotros debemos llenar un cierto formato o formulario preimpreso en el cual se debe llenar los datos relacionados al médico y al paciente. Existen diferentes tipos o clases de certificados médicos que se ponen o que se extienden en forma habitual, o aquellos certificados que son de carácter oficial. Estamos hablando, cuando decimos de forma oficial, aquellos que nos van a servir de algo y que están preestablecidos por la ley. Normalmente cuando hablamos de certificados falsos en relación al ordenamiento jurídico boliviano, tenemos que tener en cuenta de que si una persona confecciona un certificado que esté en contra de la verdad, está actuando en una forma de tipo dolosa. Quiere decir que tiene la intención de alterar la verdad de ese documento. El Código Penal, a partir del artículo 200 hasta el 203, nos especifica cuáles son las sanciones por el hecho de hacer o de utilizar un documento médico que estuviera faltando a la verdad. Si hablamos de documentos médico-legales, el primero que se nos viene a la mente es la historia clínica. ¿Qué es la historia clínica? Es un instrumento escrito en el cual se va a relatar cronológicamente todos los actuados necesarios de un paciente desde el momento de su ingreso hasta el momento de su salida. En una primera instancia es una prueba primordial, básica y fundamental para el esclarecimiento de responsabilidades civiles, penales o administrativas. En base a esto se convierte en un elemento primordial de evidencia que hace un profesional médico. Es por eso que la confección de este documento tiene cierta normativa, como ser el hecho de la buena redacción,
que no tengan que existir omisiones, que sea legible o que ésta sea totalmente completa. ¿Para qué? Porque llega un momento en que de esta manera nosotros podemos establecer o determinar responsabilidades de las personas que actuaron en base a un paciente. Este documento en una primera instancia sirve como un documento de colaboración, orientación y comunicación entre profesionales, ya que al ser una historia o una relación de los hechos y acontecimientos en un paciente, el médico que pueda revisar este documento puede saber a ciencia cierta cuál ha sido el motivo de ingreso, cuáles son los tratamientos y el estado actual de un paciente. La historia clínica como contenido, un contenido mínimo debería tener desde la filiación hasta la epicrisis. Estamos hablando de un documento que tiene que ser confeccionado de forma tal que la persona que pueda utilizar este documento pueda saber toda la información de ese paciente para utilizarla en beneficio de él mismo. ¿Quién tiene que confeccionar una historia clínica? Normalmente este tipo de documentos es confeccionado por el mismo médico. Tiene que estar hecha con letra legible, sin abreviaturas ni tachaduras, ya que cuando existe algún tipo de problema legal referido al actuar médico, este documento es el primero en ser secuestrado para establecer responsabilidad. Para darle el carácter legal a este documento, el médico necesariamente tiene que estampar su firma y su sello para identificación de quien estuviera realizando el tratamiento. También debemos mencionar que existe una obligatoriedad en la confección y conservación de estos archivos. ¿Por qué? Porque necesariamente se tiene que tener un registro de todos los pacientes que nosotros lleguemos a atender, sea en una institución privada o en una institución pública. Esto por hechos primeramente administrativos, epidemiológicos y después por temas legales, por el hecho de podernos enfrentar a cualquier momento a una denuncia por mala praxis médica.